Vamos a iniciar aquí en Excel. Primero, recuerden que necesitamos disminuir aquellas columnas que vamos a utilizar. En este caso, las primeras 3 columnas, si se dan cuenta aquí en el formato ABC, se quedan como están. Entonces ahí anótenle que las columnas ABC no se le modifica el ancho. De la D a la P, si se dan cuenta, estas columnas tienen un ancho especial. Entonces vamos a tomar en cuenta para nuestra hoja de cálculo de la columna D a la columna P le vamos a bajar un ancho aproximado como de 3.00 o 26 píxeles. Ese es el tamaño de las columnas que le vamos a aplicar. Ahora, revisemos que de la columna Q, R y S más o menos, bueno, no está con la misma medida que de la D a la P, esas columnas. Esta le vamos a aplicar la mitad únicamente de las columnas normales, QRS. Entonces, estas 3 columnas QRS, si una columna normalmente tiene 1071, entonces si le vamos a bajar a la mitad, tendría que quedar aproximadamente en 5.30 y tantos, 5.43 más o menos, y así, ¿vale? Y nuevamente revisemos el formato que de la columna T a la AK le vamos a bajar nuevamente el mismo formato que las anteriores, que de la D a la P, es el mismo ancho. Entonces, si estas columnas que están acá fueron de 3, también de la T, la AK, seleccionamos todas las columnas hasta la AK y le vamos a poner el ancho nuevamente aquí de 3.00. Entonces, una vez que tenemos esto modificado, pues ya nos desplazamos a la hoja como tal. Si se dan cuenta, en este caso, el zoom que está al 100% me muestra completamente toda el área de trabajo que voy a estar utilizando. Y aquí vamos a empezar a dividir las celdas, combinar las celdas para poner el primer encabezado. En esta parte, recordemos que se debe de escribir en mayúsculas. ¿Sí? No lleva bordes, tal cual les había mostrado aquí en el formato, no lleva nada de bordes, se van a capturar únicamente los textos que aparecen en el encabezado. Entonces, ojo, podemos hacer lo siguiente, antes de escribir el texto, copiar el formato de esta celda combinada, o incluso únicamente arrastrar hacia abajo las primeras 4 celdas o 4 filas hacia abajo. Aquí son 3, 4. Los arrastramos y se dan cuenta ya se autorrellenó con el mismo texto que teníamos en la primera celda. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Pues únicamente cambiar el texto. En vez de que se quede eso que está, nada más le cambiamos por el que debe aparecer. Ahí está. Luego la tercera fila. Recordemos que la fila 5 queda vacía. Esta se queda vacía, únicamente le bajamos la altura, le dejamos a 6, píxeles 6. Y miren, podemos copiar el contenido de la fila, de la celda 4 o fila 4. Esta celda que ya está combinada, podemos darle copiar aquí arriba o control C y pegar en la fila 6 o con un enter o con un control V para poder escribir el texto que dice cédula de actualización. Así. Y nuevamente la fila 7 se va a quedar en 3, tal cual le cambiamos a la anterior, la fila 5. Creo que no fue 3, fue 6, perdón, fue 6 aquí. 5, fila 5 y fila 7 queda con altura de 6 píxeles. ¿Sí?
En la fila 8 vamos a empezar a capturar, por ejemplo, ahí el texto dice nombre del centro de trabajo. Nos damos cuenta aquí en el formato, estamos acá en la fila 8, nombre del centro de trabajo, no lleva bordes internos, tampoco se divide en nada, únicamente se aplica un borde exterior. ¿Cómo es ese borde exterior? Ya también habíamos visto cómo se trabaja en el ejercicio anterior. Seleccionamos todas estas celdas para aplicar un borde exterior. Recordemos que termina hasta la columna acá y nos vamos a la herramienta bordes y únicamente le ponemos bordes externos, ¿sí? Así únicamente bordes externos. Ahí le damos un clic y recordemos que el otro texto, este que dice fecha de fundación, está en la columna W. Por lo tanto, aquí en Excel, en la columna W, vamos a escribir ese texto que dice fecha de fundación, ¿sí? Entonces quedaría de esta manera. Igual termina a la altura de ave, es lo que tenemos ahí en nuestro formato. Siguiendo en la fila 9 tenemos que hay que escribir el texto clave del centro de trabajo. Y aquí ya empieza a cambiar. ¿Por qué razones? De acuerdo a nuestro formato, si se dan cuenta aquí, ya tenemos que aplicar todos los bordes para que quede dividida toda la celda, a excepción de la sección que dice calle y número exterior o interior, ¿sí? Entonces, para estas tres celdas, únicamente igual le aplicamos bordes externos. Y para todo esto, hasta la columna P, hasta esta parte, le vamos a aplicar todos los bordes para que quede así. Y las primeras tres celdas, en esta parte, le vamos a aplicar un color de relleno para que quede en este caso, en color oscuro. Puede ser así, o en este caso le pueden poner igual un color de relleno personalizado, ¿vale? Pero no hay ningún problema. Aquí le podemos poner un color oscuro. Queda así. Adelante de esto, en la columna Q, escribimos calle. Y en la columna AD, a esta altura, escribimos número exterior, diagonal, diagonal int. Así. Y a esto, o sea, a todas estas celdas únicamente le vamos a aplicar borde externo. No le vamos a aplicar todos los bordes para que quede de esta manera. Si se dan cuenta, así nos va a ir quedando conforme aparece o como lo tenemos en nuestro formato. ¿Sí? Aquí así. ¿De acuerdo? Siguiente, en la fila 10 tenemos que hay que escribir clave de corte, mayúsculas. Aquí debemos de tener cuidado, ya que Excel no es igual que Word. Si es que estamos escribiendo en minúsculas y resulta que eran mayúsculas, y tenemos ahí, en Word tenemos ahí la opción o la herramienta que nos permite cambiar a mayúsculas automáticamente. Entonces en Excel no vamos a encontrar esa opción, por lo tanto debemos tener cuidado al estar capturando los datos. Entonces igual, por ejemplo, aquí en, en la fila 10 nos damos cuenta que en la columna N tenemos que escribir el texto num. En la columna N hay tres celdas hacia abajo. Y una vez lo vamos a agregar en la columna N, el texto num punto. Nada más que este texto, si se dan cuenta, pues está, el tamaño de este texto está más reducido, puede ser que esté en tamaño 8. Entonces, para que ya de una vez modifiquemos eso, le vamos a bajar aquí el tamaño del texto, de tal forma que veamos que como que cabe en una sola celda. Ahí está. Entonces, esto ya lo podemos autorrellenar hacia abajo, para que quede así. Y todo lo demás, o sea, todo lo demás, estas celdas, todas estas celdas, le vamos a aplicar todos los bordes para que quede así cuadriculada. Y aquí, en esta parte,
Esta parte únicamente le vamos a aplicar bordes externos, bordes externos, a ese, a este y a este. Ahí está, para que quede así. Y abajo de clave de corte, pues ya le agregamos el resto del texto que dice clave de zona escolar. ¿Sí? Y en esta parte también le aplicamos bordes externos. Para que no le estén haciendo así uno por uno, el darle bordes externos, una vez que le aplicaron a un grupo de celdas, nada más recuerden copiar, en este caso, la herramienta copiar formato, y le damos clic acá, y le damos nuevamente copiar formato, y le damos clic acá, lo seleccionamos para que aparezca con el formato las celdas. Para eso sirve la herramienta copiar formato. Luego aquí, pues únicamente establecemos todos los bordes externos. Siguiente dice que hay que escribir colonia y a la altura de la columna AF, a esta altura le vamos a escribir código postal C.P. Y también, para que no estemos haciendo uno por uno, pues ya nada más le damos, seleccionamos a este rango de celdas, le dan doble clic y empiezan a seleccionar aquellas celdas que le quieren aplicar bordes externos para que copien ese formato. Tenemos que determinar aquí, por ejemplo, después de colonia sigue municipio, luego localidad, aquí localidad, luego de localidad sigue correo electrónico y de correo electrónico página web. Entonces terminamos de darle ese mismo formato hasta acá. Para desactivar la herramienta copiar formato basta con presionar la tecla escape o nuevamente activar la herramienta copiar formato para deshabilitarlo. Y aquí escribimos el texto, municipio, localidad, correo electrónico del centro de trabajo, página web, diagonal blog del centro de trabajo. De esta manera quedaría la primera sección. En esta parte nos falta abajo de clave de jefatura de sector, hay que escribir el texto, teléfono, C.T. de paréntesis una, aquí el número uno, incluye el ADA. Y aplicamos igual bordes externos, copiamos este texto porque es el mismo, y ya nada más entre paréntesis le quitamos o cambiamos el número uno por el número 2. Ahí está. Por último, aquí dice fax, centro de trabajo, lo mismo incluya. Y seleccionamos estas celdas, le ponemos bordes externos. Y por último, en esta parte aplicamos todos los bordes para que nos quede así. Hasta el momento, si se dan cuenta, ya llevamos avanzado aquí la primera sección antes del color azul de esta fila, de la fila 16. Entonces, estamos hasta acá, fax, en la fila 15. Próximamente vamos a entrar a la fila 16 para aplicarle un color de relleno. Aquí seleccionamos únicamente las celdas, no la fila, y le vamos a poner un color de relleno, por ejemplo, así azul, para que posteriormente avancemos en la fila 17 hacia abajo y nos demos cuenta que ahí tenemos que escribir otros datos. Aquí está, miren. En la fila 17 hacia abajo son nombre del director del centro de trabajo, el de apellido paterno, materno, nombres, RFC y todo lo demás. Si se dan cuenta, aquí ya no aplicamos bordes externos, únicamente aplicamos todos los bordes en una pequeña sección o rango de celdas, igual en esta parte. Entonces, rápidamente vamos a ponerle acá en la fila 17, nombre del director del centro de trabajo.
En la fila G, a esta altura, tenemos que escribir el de A punto paterno. En la fila, en la columna Q, perdón, en la columna Q, vamos a tener que agregar A punto materno, dos puntos, y por último en la fila X, a esta altura, le vamos a poner nombres. Sí, nombres. De este lado vamos a tener que agregar el texto R.F.C. Y si nos damos cuenta, aquí estas tres filas, o sí, tres filas, debe de tener todos los bordes. De una vez lo establecemos para que también nos vayamos guiando. Y aquí le agregamos el texto. Copiamos este texto, ya nada más le cambiamos acá, le ponemos teléfono tel, abreviamos el punto celular. Si observamos estos dos textos, el de la fila 19-20 tiene el tamaño de texto un poquito más corto o más chico, entonces vamos a seleccionar estas dos celdas y le vamos a bajar el tamaño del texto de tal manera que no invada las demás celdas. Por ejemplo, ya tenemos a 8, todavía le falta, por ejemplo, al de la fila 20, le vamos a poner que tenga aquí 7.5 de tamaño del texto. O a ver, 7, no, le ponemos 6. Ahí está, tamaño 6 para que quede así y no esté invadiendo las otras celdas. Por ejemplo, en esta parte que dice abajo de apellido materno, de acuerdo al formato, aquí está, abajo de apellido materno vamos a escribir los textos CURP, correo y tipo de nombramiento. Entonces, y vamos a agregar CURP, sigue correo electrónico. Y por último, tipo de nombramiento, comisión o técnico. Para, para la CURP, también aquí es importante bajar el tamaño del texto, ya que necesitamos que cada cuadrito, iniciando en la fila T, a partir de la columna T, aquí, sean 18 cuadritos los que estén disponibles para que en cada cuadrito podamos ingresar un dígito que conforme la clave única del registro de población. Si nos damos cuenta, en la parte superior izquierda aparece eh, la cantidad de columnas o la cantidad de celdas que estamos seleccionando. Aquí arriba aparece 18, ¿sí? Entonces, tenemos que bajar más el texto aquí, le ponemos tal vez 6, ahí está para que nos libre la celda E, le podamos poner todos los bordes, así de esta manera. Luego, por ejemplo, correo electrónico, a partir de la fila de la columna W, en esta parte, aquí, lleva un borde interior o inferior, perdón, es un borde inferior, está aquí arriba, es el primero que dice borde inferior. Por lo tanto, para que el texto, correo electrónico igual no esté invadiendo las demás celdas, le vamos a bajar el tamaño de la letra a 8 para que quede así. Y luego, nombramiento, ya se queda así, no se le pone nada. Entonces, para encerrar bien esta sección, vamos a seleccionar todos estos datos, así. Y a esto le vamos a aplicar bordes externos.
para que no quede abierto ninguna parte, ni del lado izquierdo ni del lado derecho, ya quede encerrado. Entonces, si observamos nuestro formato, nos falta aquí de la fila 21 y 22, donde dice que no otorgó comisión, ahí se van a combinar todas las celdas para escribir posteriormente recursos humanos y todo lo demás. Luego viene nuevamente una fila vacía para agregar la tercera sección. Entonces, de la fila 21, 22, ABC, así, combinamos celdas para escribir el texto. Nos quedan 10 minutos aquí. Para escribir el texto dice aquí quién otorgó. Otorgó comisión. Para que quede centrado el texto únicamente acá arriba le vamos a poner centrar medio para que quede así. Luego en la columna F vamos a escribir recursos humanos, punto humanos. Y abajo de esto, supervisor. Y en la columna M, a esta altura, vamos a escribir o agregar el texto nivel y abajo del nivel otro. Aquí vamos a tener que aplicar, por ejemplo, borde externo hasta la columna, aquí antes de la K. Vamos a aplicar borde externo para que quede así. Estas dos celdas le vamos a aplicar todos los bordes para que nos quede así. Y nuevamente en esta parte, esto así lo vamos a seleccionar para aplicarle bordes externos y nuevamente estas dos celdas le vamos a poner todos los bordes para que quede dividido. Así nos tiene que quedar. Adelante de esto vamos a combinar celdas desde de la columna Q hasta la columna Z. Todo esto lo vamos a seleccionar y vamos a combinar y centrar para escribir el texto tiempo. Para que quede así y únicamente lo centramos nuevamente, alinear este centrado en el centro. Y al final estas cuatro igual las vamos a combinar y le vamos a poner alinear al centro para escribir años, el texto años, ya que estas celdas debe de tener únicamente un borde inferior, ¿sí? Y recordemos que en la fila 23 tenemos nuevamente bueno, esto lo podemos copiar, ¿sí? Seleccionamos de la fila 16 porque la 16 y la 23 tienen el mismo formato, nada más le damos clic en la herramienta copiar formato, le damos clic aquí abajo y ya automáticamente aplicó el mismo formato. Ya nada más aquí necesitamos ponerle, ponerle el formato de bordes externos para que encierre ya toda la parte del formato que estamos haciendo. Por ejemplo, por último, aquí en la fila 24, de acuerdo al ejercicio, dícese que aquí en la fila 24 vamos a escribir todo este texto, ¿sí? En las columnas M a la P, es lo de alumnos y los bordes, igual con esto. ¿Vale? Entonces ya nada más nos falta poco. Agregamos rápidamente el texto que dice liste. ¿Quedaría?
Y en la columna o en las columnas M a la P, de aquí hasta acá, vamos a realizar un combinado para escribir el texto alumnos. Y posteriormente, todas estas celdas hacia abajo hasta la fila 31, hasta esta parte, le vamos a aplicar todos los bordes. Le aplicamos borde externo. Y esto lo podemos copiar, ¿vale? Aquí le seleccionamos, le damos copiar para traerlo de este lado. Lo vamos a pegar aquí en la columna AH. En esta parte le damos pegar o control V para que quede así y no lo estemos haciendo nuevamente. Ya nada más de este lado, por ejemplo, en la fila 26 vamos a tener que agregar el texto o los textos porque aquí no son números con autoincremento, son manuales. Estos valores se han insertado de manera manual. Entonces agregamos estos valores y de esta manera. Y de este lado también. Y por último, en esta parte, a partir de la fila 2, seleccionamos este rango de celdas para aplicarle bordes externos. Para no estar haciendo esto con todas las demás, ya nada más, como está seleccionado, le damos doble clic a la herramienta copiar formato y le vamos dando clic en las celdas que nos falta copiar ese formato. Igual le podemos hacer para esto. Por ejemplo, a partir de la fila 8, también le aplicamos aquí. Aquí creo que tiene que ser de manera independiente, ya que el ancho de las columnas son diferentes. Entonces nada más igual seleccionamos y aplicamos bordes, le damos doble clic a copiar formato y le vamos dando hacia abajo para que todas esas celdas tengan un borde, así como este. Por último, ya nada más seleccionamos todo esto, ¿sí? Y le aplicamos un borde externo, ¿de acuerdo? Para que quede ya todo encerrado. Entonces, este formato está en orientación vertical, lo vamos a poner en horizontal para que quede en una sola hoja o en una sola página, ya bien configurado. Si vemos que no cabe, porque normalmente los saltos de página se aplican automáticamente, aquí arriba donde dice alto, le vamos a poner una página y también en donde dice, a ver, que no veo bien, en donde dice también ancho, aquí ancho, le vamos a poner igual una página, para que automáticamente Excel lo ajuste en una sola página y cuando le demos control